Entonces, hoy vamos a hablar de un grupo de medicamentos, un grupo farmacológico como son los opioides y sus antagonistas. Otro detalle que tenemos aquí, miren. Recuerden ustedes que habíamos visto en las benzodiazepinas y su antagonista eran el flumacenilo. Entonces, cuando tenemos en emergencia o un intento de intoxicación con benzodiazepinas, estos rápidamente ceden los efectos gracias al flumacenilo, ¿no es cierto? En cuanto a los opioides, tenemos también sus antagonistas. ¿Qué son los opioides finalmente? Los opioides son un grupo de medicamentos analgésicos que van a actuar a nivel del sistema nervioso central, vale decir cerebro y médula. Ya, aunque se ha descubierto que estos opioides también tienen receptores periféricos, ¿ya? Tienen receptores periféricos. Sin embargo, el trabajo mayor es sobre el sistema nervioso central y sobre la médula espinal. Los opioides son un grupo farmacológico que derivan del opio, ¿no? El opio. Viene la morfina, codeína, tebaína. Entonces, como ustedes ya leyeron morfina ahí, entonces van a decir, uy, este grupo de drogas sí es bravo, ¿no? Y es cierto, o sea, es un grupo de drogas al que el médico general le tiene mucho temor, ¿no? Normalmente en su práctica privada, le tiene mucho temor. Deja que lo manejen más los especialistas en dolor, ¿no? Anestesiólogos, oncólogos, cirujanos oncólogos, ¿no? Entonces, mucho temor hay en el uso de esto. Sin embargo, a ustedes, con el tiempo, cómo va la evolución de este tipo de trabajo. Por ejemplo, quien hace mucho dolor son los médicos familiares, que muchos de ustedes de repente van a optar por esa especialidad, ¿no? Que trabajan en los centros de salud de mayor nivel, ¿no? Antes del hospital. Y estos médicos familiares ya tienen que manejar esto porque nosotros, pónganse, le colocamos el tratamiento en el hospital con morfina, tanto la dosis, ¿no? Y lo derivamos al médico familiar. Y el médico familiar tiene que seguir el tratamiento, ya cuando se les compensa, cuando no le hace efecto, cuando ya no puede preparar la bomba, alguna cosa, recién nos los vuelve a rederivar, ¿no? Entonces, no crean que estos medicamentos son algo que nada más se escatima en salas de operaciones, en unidades de dolor, en UCIs, ¿no? Sino que lo usamos muy comúnmente. Para los analgésicos opioides tenemos dos términos. Opioide, que son los derivados del opio, opios naturales. De ahí viene la morfina, la codeína, la papaverina, que lo usamos en gotitas a veces para los cólicos de los niños. Y el opiáceo, que son moléculas que han sido, que tienen afinidad por los receptores de los opioides. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene el sistema opioide? Nosotros realmente tenemos el sistema opioide en nuestro organismo, por eso tenemos receptores. Es decir, tenemos un grupo de sustancias que se llaman proopio endorfinas, la encefalina, las endorfinas, las dinorfinas. Estas sustancias, que son más o menos, son 3 familias grandes, entonces son 20 péptidos que tienen actividad opioide, es decir, estos van a actuar sobre los receptores opioides, nos van a producir una sensación de analgesia y placer, son sensaciones placenteras. Entonces, al yo decirles esto, ustedes ya saben que este grupo de drogas también podría producir una cierta dependencia. Ustedes saben que todas las drogas que nos producen un poco de sensación placentera pueden producir dependencia, ¿no? Nos pueden producir dependencia. Bien. Después de estas proopioendorfinas, se identificaron otros péptidos como la beta-endorfina, que tiene afinidad por los receptores. Y aquí vamos a hablar de los receptores mu, los receptores kappa, que son parte de los receptores opioides, los receptores delta, ¿no? Son los receptores básicos de los péptidos opioides, ¿sí? Entonces han sido descubiertos pues, las beta-endorfinas, las endorfinas 1 y 2, las dinorfinas, etc. Estos receptores mu, kappa, delta, tienen diferentes ubicaciones en el sistema nervioso central.
y también tienen diferentes niveles de acción, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacerlo generales, ya no vamos a hablar sobre los subtipos. Cada una de estos receptores tiene un diferente subtipo y un diferente sitio donde actúa. Sin embargo, tienen efectos generales que son lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, tenemos el mu, kappa, sigma y el delta. El delta es antes se pensaba que era un receptor, pero ahora se ha visto que es una molécula que se adosa a los otros receptores, ¿ya? Entonces, tenemos básicamente entonces tres receptores, mu, kappa, sigma, y el delta, que es se adosa al resto de receptores, pero en algunas bibliografías todavía lo consideran como receptores. Entonces, los mu, los receptores mu, actúan estimulados por la morfina. La morfina es un medicamento de origen natural, digamos, derivado del opio, ¿no es cierto? Entonces produce analgesia supraespinal, quiere decir que está en el sistema nervioso central, pero también produce depresión respiratoria, dependencia física, disminuye la motilidad, produce euforia, sedación. En cambio, los receptores kappa, que se llaman kappa porque son activados por la ketaciclazosina, que es un medicamento de experimentación que no lo usamos realmente, pero sí se pega a los receptores kappa, sí los hemos identificado. Más que todo da la analgesia espinal, ¿sí? Es decir, hay receptores kappa en la área espinal, sedación, miosis, disminuye los reflejos, pero no hay tanta depresión respiratoria. Los sigma, que son también activados por otro tipo de medicamentos, son los que más nos dan las alucinaciones, la disforia, ¿no? La midriasis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros querríamos en un medicamento opioide? Si lo ponemos a nivel de la médula espinal de frente, querríamos que actúe sobre los receptores kappa. Si lo ponemos endovenoso, quisiéramos que actúe más sobre los receptores mu que sobre los receptores sigma, porque los receptores sigma nos van a dar disforia, ¿no? Alucinaciones, toda esa situación. Entonces, el delta también tiene alguna acción nos ayuda sobre la analgesia espinal, sobre todo, y también produce depresión respiratoria. Entonces, la mayoría de los opioides, ¿sí? Actúa a través de los receptores de los opioides, actúa a través de la proteína G e inhibe la adeninato ciclasa. Como inhibe la adeninato ciclasa, inhibe el metabolismo interno, inhibe la apertura de canales, modifica la apertura de canales de potasio y de calcio. Entonces, hiperpolariza la neurona, ¿sí? Y al hiperpolarizar la neurona, entonces nos produce una disminución en la respuesta. Entonces, disminuye la acción de los segundos mensajeros AMP cíclico, ¿no? Actúa sobre su proteína G, adenilciclasa y AMP cíclico. También pueden alterar algunas veces los genes, ¿sí? Algunas veces los genes. Y al alterar los genes, esto hace, por ejemplo, que tu cuerpo produzca una tolerancia y produzca dependencia de estos medicamentos, lo que es a veces muy frecuente. ¿Por qué te va a producir tolerancia y por qué te produce dependencia? Por la sensación placentera que te da, pues, ¿no? Por la alteración genética vas necesitando cada vez más dosis y estas más dosis producen también esta disforia, esta euforia que sientes normalmente con estos medicamentos y esto te va a producir dependencia, ¿ya? También estos receptores opioides son sensibles a la toxina por pertusis, pues, ¿no es cierto? Por pertusis. Entonces, las neuronas que liberan, las neuronas de los opioides, que liberan los péptidos de opioides, pueden ser presinápticos, ¿no? E inhiben la adenilato ciclasa, ¿no es cierto? Inhiben la adenilato ciclasa. Entonces, nosotros con nuestros receptores de opioides, ¿no? ¿Se acuerdan de la imagen que vimos en la clase de ayer cuando venía, por ejemplo, la serotonina con la dopamina? ¿No es cierto? La serotonina iba a la neurona y estimulaba la liberación de dopamina, ¿no? Entonces, cuando bloqueamos los receptores de serotonina, disminuía la liberación de dopamina. Pues bien, acá, como tenemos una neurona moduladora,
los opioides lo que hacen es hiperpolarizar a la neurona siguiente para evitar de que haya liberación de neurotransmisores que son malignos para el paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esta inhibición de la liberación? La estimulación inhibe la anilato ciclasa, su receptor actúa sobre proteína G, ¿no es cierto? Inhibe la anilato ciclasa, inhibe el AMP cíclico. Más o menos esto es lo que hace nuestros receptores, ¿no es cierto? Entonces, inhibe la acción del calcio. Entonces, ¿cómo actúan más o menos los receptores? Los tres receptores actúan con la proteína G, inhiben la anilato ciclasa, disminuyen la acción de la proteína G, inhiben la acción del AMP cíclico, aperturan canales de potasio, los canales de potasio producen la hiperpolarización neuronal y entonces no se despolariza y no se liberan neurotransmisores de excitación. O cierran los canales de calcio y como cierran los canales de calcio, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Cierran los canales de calcio, no ingresa calcio, no hay unión de la neurona presináptica con las vesículas y no se liberan neurotransmisores. Entonces, ustedes ahí ya tienen exactamente el mecanismo de acción que hacen estos opioides. O sea, donde existen los receptores, nosotros vamos a tener esa acción. Ahora, nuevamente lo mismo, mu y kappa, mu más en el sistema nervioso central, sigma igual en el sistema nervioso central, kappa más en la médula espinal, ¿no es cierto? Masa, no estoy diciendo que absolutamente. El mu más produce la analgesia supraespinal, pero también produce depresión respiratoria, produce miosis, ¿no? El sigma, cuando es excitado, produce euforia, disforia, ¿no? Midriasis. Y el kappa, cuando es excitado, produce justamente la analgesia a nivel espinal. Entonces, los receptores opioides se sitúan en los tejidos nerviosos, ¿sí? En las capas más superficiales del asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Y se sitúan a nivel cerebral. Más donde tienen mayor concentración a nivel de las estructuras límbicas. Al igual que se acuerdan que vimos ayer la dopamina en la psicosis, también en las estructuras límbicas existe mayor cantidad de receptores opioides. En el tálamo, ¿no es cierto?, que va a controlar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando actúan los receptores opioides? Ya se ubicaron dónde están los receptores mu, ¿no es cierto? Están en la neurona presináptica, ¿sí? En la neurona presináptica. Como la neurona presináptica, entonces los receptores mu o receptores kappa, ¿qué es lo que hacen? Hiperpolarizan la neurona presináptica, inhibiendo la liberación de neurotransmisores excitatorios. ¿Cómo lo inhiben? Actúan sobre la proteína G actúa sobre la anilato ciclasa actúa sobre el AMP cíclico, y el AMP cíclico hace dos cosas, o saca más potasio o bloquea el ingreso del calcio. Como bloquea el ingreso del calcio, entonces no va a haber calcio para que haya unión de la neurona presináptica, de la vesícula presináptica con la membrana presináptica para liberar neurotransmisores, ¿no es cierto? Bueno, y en la neurona posináptica, en el asta dorsal, también ahí actúan los receptores mu. Los receptores mu ahí actúan sobre el nivel de potasio en la posináptica, ¿no? Básicamente en el nivel de potasio, ¿sí? Entonces ahí hiperpolarizan la neurona postsináptica. Entonces, la mayor acción es a nivel presináptico en canales de calcio y a nivel posináptico la mayor acción es a nivel de canales de potasio. Presináptico calcio, posináptico potasio, ¿no? Calcio impide que se una la vesícula presináptica con la membrana presináptica para liberar neurotransmisores y el potasio en la neurona posináptica la hiperpolariza la neurona. Entonces, en teoría incluso bloquea los receptores NMDA, pues porque los receptores NMDA sensibles al glutamato ya van a estar hiperpolarizados, no van a poder despolarizarse, ¿sí? Entonces, acá jóvenes ya tienen el mecanismo de acción de los opioides, ¿no? Con sus receptores mu. Entonces, ¿cómo clasificamos los compuestos opioides? Los clasificamos, esta clasificación es un poco más compleja, ¿ya? Como naturales, semisintéticos, sintéticos y antagonistas. Vamos a tomar
Algunos de estos opioides, porque son varios, algunos de estos que se comercializan en nuestro país, dirán, yo nunca he escuchado estos medicamentos, pues jóvenes, se comercializan en gran cantidad, ¿no? De los opioides naturales, la morfina y la codeína se metabolizan mucho, ¿sí? La noscapina, la papaverina también, en las gotitas para niños incluso, ¿no? En los semisintéticos, ustedes van a escuchar la heroína, ¿no? Que es una muy adictiva esta droga, ¿no? Si ustedes han visto, todavía deben estar, porque todavía en algunos streaming todavía está dando Doctor House, ¿no es cierto? Me desagrada Doctor House a mí de por sí, no me gusta ver, pero bueno, él tiene un dolor crónico, ¿no es cierto? Un dolor crónico a nivel medular, ¿no? Dolor crónico central. Entonces, ¿con qué se medica él? Él se medica con hidromorfona, el viscosadín es la hidromorfona, ¿no? Entonces tiene la apomorfina, estamos entrando aquí al país, y la oxicodona que la damos mucho, son semisintéticos. Sintéticos totalmente, es decir, hechos en laboratorio, ¿no? Tenemos la meperidina, que la usamos a pasto, sobre todo en analgesia posoperatoria, analgesia de emergencia. El tramadol, conocidísimo, la metadona, el doxtropropoxifeno, que lo usan en algunos analgésicos para los cólicos, como el Plidam, por ejemplo. La nalbufina, también usada, la buprenorfina, también hay en el país, y todas estas drogas, el fentanilo y el remifentanilo, que son drogas muy, muy usadas. Miren, entonces, ¿cuánta cantidad de opioides hay en el país? Y sin embargo, ustedes solo conocían morfina, ¿no? Y los antagonistas, por si hay una intoxicación con estos opioides, naloxona y naltrexona. Antagonistas. Entonces, ahora, otra clasificación que tenemos de los opioides. Ayer se acuerdan que vimos como 2, 3 clasificaciones de antipsicóticos, igual los opioides. Otra clasificación de los opioides son agonistas puros, ¿no? Es decir, solamente actúan sobre todos los receptores y producen su efecto en todos los receptores, como la meperidina, la morfina, la oxicodona, etc. Agonistas parciales que tienen un efecto, pero no desarrollan una respuesta máxima, ¿no? Agonistas antagonistas activan un receptor y bloquean otro receptor. Generalmente estos activan los receptores kappa y bloquean los mu, o al revés, pero principalmente es kappa-mu, ¿ya? Y los opioides atípicos, que actúan sobre los receptores opioides y actúan sobre un receptor monoaminérgico, o sea, sobre la recaptación de serotonina. Es el tramadol, muy utilizado actualmente, muy utilizado. Ustedes van a ir a cualquier sitio y les dan tramadol. Y no siempre lo recetan adecuadamente. Agonistas puros. Afinidad sobre los receptores con mu, máxima eficacia, morfina, heroína, meperidina, metadona, metanilo, oxicodona, codeína y tramadol, todos en el comercio peruano. Antagonistas puros, naloxona, naltrexona, y tenemos naloxona en escasa cantidad en el Perú, por si hubiese alguna intoxicación. Agonistas parciales, tienen una afinidad por receptores mu, pero menos actividad. La buprenorfina es un analgésico que nos permite controlar mejor el dolor del paciente. Actualmente lo usamos mucho en los pacientes oncológicos ambulatorios, no hospitalizados. Y agonistas antagonistas actúan sobre el receptor mu sobre el receptor sigma, y puede ser antagonista o un agonista parcial nomás del receptor mu, como es la pentazocina. ¿Cómo se absorben estos medicamentos? Estos medicamentos se absorben por vía intramuscular o por vía endovenosa, casi todo 100% de biodisponibilidad. Cuando es por vía oral, tiene un primer paso hepático muy importante. Se puede dar subaracnoideo, se puede dar epidural, lo usamos en anestesia de ese tipo. ¿Se puede dar nasal? Se puede dar transdérmica, son muy lipofílicos y su unión a proteínas es, importante.
pasa la barrera hematoencefálica por su liposolubilidad, ¿sí? Pasa el espacio rápidamente al espacio central, pasa la placenta, el chiquito se duerme, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros en el trabajo de parto tórpido, así que está, muchas personas le ponen a la mamá tramadol para que sienta menos dolor durante las contracciones, pero ese tramadol pasa a la placenta y cuando nace el chiquito, nace medio sedado, entonces tiene que estar el pediatra atento en el momento del nacimiento del niño, porque puede deprimirse respiratoriamente. Según su biotransformación, hay algunos que se metabolizan, como les decía, en el hígado cuando tienen vía oral, su ingesta, o pueden metabolizarse a nivel sanguíneo, a nivel plasmático nomás, con colinesterases plasmáticas. Generalmente eso lo pasa con el remifentanilo, ¿no? Entonces inicia su acción y su acción pasa rapidísimo porque es rápidamente metabolizando el plasma sanguíneo. ¿Cómo se excretan estos? La mayoría por filtración glomerular, tiene una secreción tubular activa, ¿sí? La morfina aparece en las heces hasta en 10% y todos aparecen en la leche materna. Entonces, la farmacología de los opioides va a ser dosis dependiente, es decir, a más dosis vamos mejorando su analgesia. Esto nos hace un término que dice que los opioides no tienen una analgesia techo, es decir, no llegan hasta 30 miligramos, ya no le damos más al día, no es así. ¿Ya? Entonces, es dosis dependiente. Sin embargo, su índice terapéutico es corto, es pequeño, ¿sí? Es pequeño. Y esto puede hacer que aparezca depresión respiratoria fácilmente, entonces hay que estar atento cuando tú pones un opioide. También, si le dan combinado con otro medicamento que deprime el sistema nervioso central, nos va a producir pues mayor depresión, todo eso. ¿Qué efectos adversos tiene? Sus efectos adversos casi todos son predecibles porque tienen que ver con lo que es la unión a sus receptores, ¿sí? Por ejemplo, hay náuseas, vómitos, estreñimiento, mareo. Y en los serios, los efectos adversos serios, uno es pues la depresión respiratoria y el otro es la dependencia psicológica. Como hay por el tipo de receptores que tiene, produce una disminución de la motilidad intestinal importante. A nivel del sistema respiratorio, también dosis dependiente produce una disminución de la frecuencia respiratoria. Cuando pasa esto, generalmente hay que darle naloxona para que el paciente vuelva a respirar. A nivel del sistema nervioso central puede haber sedación, puede haber euforia, ya explicamos el motivo. A nivel cardiovascular, debido a la hipotensión ortostática, puede haber hipotensión ortostática por la vasodilatación. A ver, aquí más bien en cardiovasculares nosotros consideramos que los opioides a dosis adecuada pueden tener muy buena estabilidad hemodinámica. Sin embargo, si tú le das mayor cantidad, puede hacer una hipotensión ortostática severa, severísima, ¿ya? Náuseas y vómitos, ¿sí? Que se dan con un antiemético, pueden producir prurito por liberación histaminérgica sobre todo, y pueden producir mioclonías. Entonces, los opioides tienen muchas limitaciones, presentan tolerancia, les reitero, por la alteración genética que tienen estos medicamentos, producen dependencia psicológica y esto nos va a llevar a que tengan adicciones, como con la heroína, por ejemplo. Aunque ahora ya no me extraña nada, ahora he visto ya pacientes dependientes de todo, adictos a todo, he visto adictos al tramadol, o sea, un medicamento tan común que usamos. Entonces, la intoxicación aguda por opioides es somnolencia, estupor, coma, ¿no? Sobre todo se da así, miren, coma, miosis, hipoventilación. Y el antídoto, sin regular la dosis, es la naloxona. Bien, vamos a ver entonces algunos fármacos, ahora que ya hemos visto las generalidades, vamos a ver algunos fármacos en específico, los opioides, ¿sí? Otra clasificación es de acuerdo a la familia farmacológica. Ya entonces hemos visto clasificaciones de acuerdo al tipo de receptores que usan, si son agonistas, antagonistas. Ahora, de acuerdo a su clasificación por familias, ¿no? Vamos a ver
también una clasificación de acuerdo a la potencia analgésica. Esta clasificación a mí me parece más útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos a la morfina como nuestro analgésico opioide de bandera, la morfina, a pesar de que digan, uy, ¿cómo vamos a usar morfina? Seguro se va a morir el paciente cuando ya comenzamos a usar morfina. Y eso es falso, ¿no? O sea, tenemos morfina en cualquier dolor crónico benigno. Entonces, pero le damos una analgesia y la titulamos como analgesia de tipo 1. De ahí vamos disminuyendo. El tramadol y la morfina tienen 1/10 de la analgesia de la morfina. Tramadol, meperidina. El dextropropoxifeno un 20%. La codeína también un 10%. Entonces, equipotentes les llamamos a los que tienen la misma analgesia. Como hay 3 medicamentos que nos muestran una equipotencia, lo importante es que estén juntos más o menos. Son el tramadol, la codeína y la meperidina. En cuanto a más potentes que la morfina, tenemos la metadona, que es 1.5 más potente, la heroína 3 a 4 veces más potente, la buprenorfina, que es 30 a 50 veces más potente, el alfentanilo 70, el remi y el fentanilo, que son casi 100 veces más potentes que la morfina, y el sulfentanilo, que es prácticamente 1000 veces más potente que la morfina. La morfina, entonces la bandera, la morfina, sea por vía oral, por vía parenteral, por vía epidural, intratecal, por vía rectal, por todos lados se absorbe la morfina, a pesar que la morfina es muy hidrosoluble, es decir, no se absorbe bien, pero se da por todo lado. Tiene un metabolismo hepático, ¿sí? Y tiene también un paso de metabolismo extrahepático en el riñón, ¿no? Tiene sus pasos como la glucuronoconjugación, la sulfoconjugación, la N-desmetilación. Desde el punto de vista clínico, la morfina pues nos va a producir analgesia, euforia, ¿no? Porque actúa sobre los receptores Mu. Entonces, pero también puede producir la morfina acción sobre los receptores kappa, ¿no? De la médula espinal. Esta acción en la médula espinal implica que hay que llevar el analgésico a la médula espinal, es decir, si voy a poner epidural, un espacio epidural que me va a poner para una analgesia, para una anestesia, también le pongo opioide en la vía epidural, ¿no? Y entonces el efecto es muy bueno para dolor a nivel espinal. También la morfina produce miosis y puede producir depresión respiratoria. Se elimina 90% por la orina en forma conjugada. Su metabolismo es en el citocromo P450. Tiene sus 3 metabolitos, ¿ya? Y se administra dosis muy altas de morfina. El 3-glucurónido antagoniza los efectos de la morfina. ¿Ya? Produce hiperalgesia y produce mioclono. ¿Qué efectos secundarios nos puede presentar la morfina, que es el plato bandera, digamos? Nos puede presentar hipotensión, bradicardia, arritmia, rigidez torácica, tórax leñoso se llama esto. Cuando nosotros estamos poniendo fentanilo, voy a olvidar un ratito la morfina, estamos poniendo fentanilo, entonces de pronto comenzamos a ver que el paciente no respira y queremos bolsearlo y comenzamos a sentir el pulmón duro, ¿no? Duro. Eso es tórax leñoso. Visión borrosa, síncope, euforia, etc. La metadona, que es 1.5 veces más fuerte que la morfina, ¿sí? Es sintético, altamente liposoluble y con metabolismo hepático. Produce también síndrome de abstinencia la metadona. Pero es más potente que la morfina 1.5. Se da por vía oral. El tramadol es un sintético, ¿sí? Tiene su efecto al cerrar los receptores kappa, más que los receptores Mu, los receptores kappa y los receptores delta. Y aparte bloquea la recaptación de serotonina. La meperidina se da más que todo para el dolor cólico, ¿no es cierto? Midriasis, escalofríos.
Cuando hay escalofríos posanestésicos se da la meperidina, una ampolla. La buprenorfina, que viene al 16%, no tiene efecto techo, igual tiene efecto analgésico, todo. Nosotros vamos a ver que la buprenorfina se den parches hasta de 70 microgramos por hora. El fentanilo es un medicamento que tiene un tiempo de latencia solo de 30 segundos, un tiempo de vida media menor de 8 a 10 minutos, en el espacio epidural analgésico. En el otro espacio tiene 4 a 10 minutos. Su efecto máximo es a los 5 a 10 minutos, ¿sí? Y nos permite una adecuada analgesia. Eliminación renal. El fentanilo produce analgesia, puede producir euforia, sedación, disminución de la concentración, náuseas, depresión ventilatoria, rigidez muscular y estreñimiento. El remifentanilo es muy similar al fentanilo, los mismos efectos colaterales todos, solo que hay una diferencia. El remifentanilo se metaboliza por los líquidos, por el líquido con las colinesterasas plasmáticas, el remifentanilo. Entonces tú lo pones el remifentanilo en un lugar y rápidamente se metaboliza, ¿ya? Entonces no se puede dar una dosis cada 8 horas, sino el metabolismo es que esté permanente la infusión, y cuando se corta la infusión se retira la vía del remifentanilo y el paciente se le retira toda la vía porque va a quedar muy despiertito, ya con remifentanilo. La nalbufina, como hemos visto, era un antagonista, ¿no? Antagonista, bien digo, la nalbufina. Tiene un periodo de latencia de unos 2 minutos, actúa mixto, es un buen analgésico que se media por las acciones de los opioides kappa, pero lo que hace a nivel de las dorsales es antagoniza los receptores muscarínicos de la médula espinal. Bien, y acá más o menos nuevamente cómo va yendo la evolución del dolor. La naloxona es un tratamiento antagonista, profiláctico. Cuando nosotros nos sobrepasamos la dosis de los opioides, el paciente se queda planchado, dormido. Si tuviéramos naloxona a la mano, todos nuestros pacientes saldrían gritando de dolor porque están antagonizados y tendríamos los efectos colaterales del dolor, hipertensión, todo eso. Entonces, cuando vas a poner la naloxona, tú tienes que saber qué le vas a colocar y en qué momento le vas a colocar, ¿ya? Para que no alteres la vida del paciente. La naloxona se elimina por vía hepática, pues 95%. La naloxona, su principal acción es reversión de la analgesia situado en el sistema nervioso central, ¿sí? Taquicardia, hipotensión, náuseas, vómitos, etc. Entonces, esa es la naloxona. ¿Alguna duda, jóvenes, de analgésicos opioides? ¿Dudas, por favor?